Good morning, church. It's so good to be with you all. I'm delighted to be here on this Easter Sunday. I look around and there's so many new people I don't know yet. This is really good. I would have to say that there's a lot of prospective evangelists in this room. So we're reading today from Matthew chapter 27, verses 62 through to Matthew 28, verses 1 to 10. So that's Matthew chapter 27, verse 62. La lectura de hoy es Mateo 27, 62. Al día siguiente, después de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévese una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el del relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Gracias, Chris. Gracias, coro. La alabanza fue maravillosa en esta mañana. Buenos días a todos. Hoy es el domingo de resurrección. Cristo ha resucitado. Y hoy nos regocijamos en este hecho. Quiero invitarles a todos ustedes a asistir a la conferencia de los últimos días. Abril 27 y 28, mayo 4, 5 y termina en mayo 6. Va a estar vía live stream y también lo vamos a tener en presencia aquí en este lugar. Tenemos algunos invitados. Tal vez conozcan a un muchacho llamado Cristian Cañas. Sí, que viene aquí con nosotros, entre otros. Hay 3 maestros americanos que se especializan en profecía y vamos a hablar de la apostasía, del engaño en la iglesia, el apocalipsis, el rapto, dolores de parto en Israel, etcétera. La religión de Putin, la invasión de Magog.
Si no pueden venir aquí a las conferencias, pues pueden también unirse vía online o pueden ir a su sitio web donde ustedes se pueden registrar y pueden recibir el enlace para que ustedes lo vean en casa. Los invitamos a aprovechar esta oportunidad. Vamos a orar antes de comenzar. Heavenly Father, we have so much to give thanks for. And on a day like today, Padre Celestial, hay tantas cosas por las que te damos gracias, especialmente en este día en el que recordamos la resurrección de tu Hijo Jesucristo. ¿Cómo te agradecemos y cómo te alabamos por ese Señor y Salvador que nos diste? Señor, no olvidamos que tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar de la ira que merecíamos por causa de nuestra rebelión. Señor, tú nos has hecho hijos de Dios y te alabamos. En esta mañana, mientras estudiamos tu palabra, Señor, yo te pido que abras los oídos de nuestro corazón para que podamos entender y podamos creer. Y Padre, oramos para que tú uses esta congregación para que las buenas nuevas de tu resurrección sean conocidas, Señor, a todo el mundo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. So we're going to take a closer look at the passage that Chris just read for us this morning from Matthew chapter Hoy 27. vamos a tomar tiempo para estudiar este pasaje que Chris leyó de Mateo 27. An old African-American hymn titled, No sé si ustedes han escuchado un himno asks in a very curious and yet profound way through the lyrics of the song, de un canto que "You've been crucified with Christ, que dice, has sido crucificado con Cristo, has sido sepultado con Cristo, has resucitado con Él y has caminado sing it for you, but I'll read the con Cristo. Así dice el himno, no lo voy a cantar, pero esta es la letra. my Lord. Were you there when they ¿Estuviste ahí cuando crucificaron a mi Señor? causes me to tremble? A veces eso me hace temblar, Were you there temblar. ¿Estuviste ahí cuando crucificaron a mi Señor? laid him in a tomb? ¿Estuviste ahí cuando lo pusieron en la tumba? Sometimes it causes me to tremble. Eso a veces me hace temblar, temblar y temblar. Were you there when he ¿Estuviste ahí cuando Él se levantó de la muerte? rose up from the dead? ¿Estuviste ahí cuando Él resucitó de la muerte? Eso me hace temblar, temblar y temblar. ¿Estuviste allí Rose up from the dead. cuando Él se levantó de entre los muertos? Message this morning, Yo you'll be able to answer these questions in the affirmative. Espero que al terminar este servicio tú puedas contestar afirmativamente que tú estuviste ahí por la gracia de Dios. On a regular basis, El everyone would sistema, have to offer a en el sistema sacrificial que existía entre los judíos, tenían que ofrecer estos sacrificios, estos animales para ser el sustituto de su pecado. Imagínense el impacto family led their lamb that they had para la familia, for taking it to the temple. el llevar a este corderito que habían criado desde pequeño para el sacrificio. They had nurtured and raised, and they would collectively place their hands on its head. Imagínense a la familia poniendo sus manos sobre este cordero All of their para sin tomar was then symbolically transferred lugar o para transferir sobre este cordero los pecados, y la inocencia de este cordero se transfería a la familia, y luego el sacerdote mataría al cordero que tomaría el lugar de la familia, llevándose todo su pecado, y así pudieran irse de ahí perdonados. transfer his Esta transferencia simbólica sobre el cordero symbolically transferred their sinful
era no solo el pecado, sino también la identidad. Ese cordero When the lamb was killed, tomaba it was taking the el place. pecado y la identidad del pecador. The sinless Simbólicamente, lamb, the sinner, el cordero que no tenía pecado sufría la pena de muerte en lugar del pecador. Y esto era solamente simbólico porque el cordero no podía tomar el pecado. Solamente alguien que no tuviera pecado, una persona, podía hacerlo. Jesucristo era el Hijo perfecto, sin pecado de Dios, que vino a este lugar so that he could be y se convirtió en un hombre para poder ser nuestro sustituto, para poder tomar sobre él nuestro pecado, not just symbolic. pero no solo simbólicamente, sino literalmente. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y aceptamos A miracle takes esta sustitución, un milagro sucede, una transacción milagrosa sucede. head of the lamb when we put our Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, ocurre un intercambio. Él toma sobre Él mismo nuestra identidad, nuestro pecado, y a cambio Él transfiere su justicia y su vida a nosotros. El Señor Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5 es lo que dice. La Biblia dice que supernaturally placed our old algo sobrenatural sucede en nuestras vidas. Este es un milagro. mystery in the Se describe como un misterio en la Biblia. placed our old life into Christ. And in the Ponemos nuestra vida en Jesucristo y en el cuerpo de Cristo fue castigado toda nuestra castigo, nuestra naturaleza pecaminosa fue puesta en Jesucristo. Vamos por favor a Romanos capítulo 6. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. Romans chapter 6 verse 3. Verso 3. I like to encourage the congregation Quiero animar a la congregación a traer sus Biblias, use your Bible. That's how you usar sus Biblias para que la conozcan, and it's also how you keep me accountable. y es también la manera de que ustedes chequen que lo que les estoy diciendo es verdad. Romanos 6, 3. Or do you not know ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad plunged into or to be placed bautizados con Cristo es Jesus Christ? inmersos con Cristo? As we're plunged into Christ Jesus, we're baptized Para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Verso 6. knowing this, that our Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Galatians chapter 2 verse 20. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Romanos 3:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Ahora, cuando Cristo murió, ¿dónde estabas tú? Romans 6:6. Romanos 6:6 y Gálatas 2:20 nos dice que tú estabas crucificado con Él. Así que cuando Él murió, Cross with him. tu espíritu pecador estaba con Él. I don't remember that. Y tú puedes decir, bueno, yo no me acuerdo de eso, porque yo me acordaría. Your mother's womb, ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu mamá? you were there. You were there. Pues sí, estabas ahí. And just as truly, spiritually, Y de la misma manera, espiritualmente, si tú eres un hijo de Dios, espiritualmente tú estuviste ahí también, en la cruz. have you never experienced this amazing exchange? Have you never seen in yourself this before? ¿Nunca has what it once was, experimentado and the after, what, praise God, I este now have? intercambio, lo que eras antes y lo que Have a wicked, eres hoy, evil life that you would una like vida malvada
que Satan's querías lie hacer is that desaparecer. is the solution. But then Satanás forever you will be tiene separated sus from maneras. God. Él dice que el suicidio es la Suicide doesn't solución, do away with the sinful nature. pero el suicidio no acaba con la naturaleza pecaminosa del hombre, solamente te lleva a un estado de perdición total. Pero cuando tú das tu vida a Cristo, sucede un intercambio. Tú eres crucificado, esa naturaleza malvada es crucificada con Él. Mateo 27 sigue diciendo, vamos a ver qué es lo que pasó cuando Jesús murió. Mateo 27, 57. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Dios puso tu vieja naturaleza en Jesús en la cruz y tú fuiste crucificado con Cristo. Entonces, cuando sepultaron a Cristo, ¿dónde estabas tú? Estabas sepultado con Él. Romanos 6:4 dice que nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo, en su muerte. Así que cuando sepultaron a Cristo, nuestra vieja naturaleza fue sepultada allí. La Biblia dice que tan lejos que está el este del oeste, así ha removido el Señor nuestras transgresiones de nosotros. Así que cuando Cristo murió, nuestra vieja naturaleza que antes estaba en nosotros murió. Nuestro pecado, nuestro pasado y nuestra vieja naturaleza malvada fue sepultada con Él y removida permanentemente de nosotros, así como el este está lejos del oeste y nunca va a regresar, jamás. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo y confiamos en Él para que sea nuestro Salvador, Él remueve permanentemente esa vieja naturaleza y nosotros ya no existimos más. Eso ya no existe, se fue para siempre. Es por eso que muchos en este lugar cantan con gozo porque hemos sido salvos de la culpa, de la vergüenza y del pecado de nuestro pasado. Gracias a Dios. Gloria a Dios que hemos sido libertados. Tenemos una vida y ahora esta vida, cuando se la dimos a Cristo, eso malvado murió. Esta piedra que ponían en las tumbas era bien grande para que los animales no entraran ni se fuera nadie a robar el cadáver. Verso 62. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Pilato era el gobernador de Roma. Y le dijeron, Señor, nosotros recordamos que mientras este engañador, refiriéndose a Jesús, aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted, Señor, que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Le están llamando a Cristo engañador, porque dicen que ellos pensaban que era un engañador por decir que era hijo de Dios, y ahora el segundo engaño sería que él resucitaría.
ellos decían, este último engaño sería peor que el primero, pues porque eso And so they want probaría que él realmente era el Hijo de Dios. to ensure that no Por one eso, steal his body and then claim ellos querían una guardia especial para que nadie se robara el a cuerpo. little bit of a fear in him that in them that maybe if he did rise, at least if the tomb is sealed, he can't get out. Y tal vez ellos pensaban, bueno, Through their minds, it wasn't y si de veras resucita, pues si está la puerta cerrada no va a poder salir de allí. No sé qué estaban pensando realmente, pero Jesus' enemies remember aquí that he said los enemigos se acordaron de lo que Jesús había dicho. Fíjense, sus propios discípulos se habían olvidado porque estaban de duelo, estaban tan tristes y se habían olvidado de la promesa, pero sus enemigos chapter 12. lo habían recordado. Mateo capítulo 12, Let's look at verses 30. vamos a ver el verso 38, 39 y 40. Then some of the scribes and Pharisees Algunos de los answered, fariseos saying, y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. For as Jonah Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. the implication La implicación aquí that as Jonah was only era que Jonás in the belly of the fish, so the Son estuvo of Man would 3 días 3 days solamente. part of the earth. Y entonces así Cristo estaría solo 3 días en la tumba. Matthew chapter 16 Mateo capítulo 16, and verse 21. verso 21, Later on, un poco después, Mateo 16, from 21. that time, Jesus began Desde to show entonces his comenzó disciples Jesús a that advertir he a sus must go to discípulos Jerusalem, que tenía que ir a suffer many Jerusalén things y from the sufrir muchas elders cosas and the chief a manos de los priests, ancianos, de scribes, los and be jefes y de killed, los sacerdotes y de los and be maestros de la raised ley, on y the que era third day. necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. El Señor lo declaró por To Matthew chapter 6, varias veces. Ahora, Mateo 17, verse 22. verso 22. Now while they were staying in Galilee, Jesus Estando said to them, reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. And they were exceedingly sorrowful. Y los discípulos se entristecieron mucho. It seems that right Parece que desde el principio ellos se enfocaron en este asunto de que lo iban a matar, pero no pusieron mucha atención en que iba a resucitar. Matthew chapter 20, Mateo 20, verse 17. Now Jesus going up to Jerusalem, verso the 17. 12 disciples aside on the road and said to them, Behold, Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. pretty precise prophecy. Era una profecía muy precisa It was exactly fulfilled as it y se cumplió exactamente como lo dijo. all of Jesus' own disciples should have been Sus standing discípulos, los discípulos de outside the Jesús, tomb early on that deberían haber estado parados allí afuera de la tumba el día de la resurrección, tal vez con unos globos o con unas trompetitas o matracas o algo así, expectancy, esperando, just like today, así como hoy. all eagerly anticipating. Deberíamos de estar esperando su regreso. Verse 65. Verso 65 de Mateo 27. Pilate said to these chief priests and Pharisees, You have a guard, go your way. Y entonces Pilato dijo, llévense una guardia de soldados y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos se fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron.
y dejaron puesta la guardia. Y estas guardias estaban ahí 24 horas y cambiaban, y si alguien se hubiera atrevido a sacar el cuerpo de Jesús, esta guardia los hubiera detenido. En Mateo 28:1 dice que después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Esto es bien temprano en la mañana, la primera mañana de Domingo de Resurrección. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Esa fue la llamada, la alarma de Jerusalén. Hubo un terremoto y fue para avisarle a la ciudad de Jerusalén que su rey había resucitado triunfantemente de la muerte, así como él lo había dicho. Él era el Mesías, él era Dios y él era nuestro Señor y Salvador. Dice, el aspecto del ángel era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Imagínense estos soldados fieros romanos bien entrenados para la batalla. Vieron por primera vez uno de los soldados del ejército de Cristo, quien quitó la piedra rápidamente. Y no sé qué te imagines tú cuando decimos un ángel, pero yo me imagino que estos soldados no se asustaban fácilmente. Y sin embargo, dice la Biblia que tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, paralizados, porque los ángeles son seres maravillosos, sorprendentes. El ángel dijo a las mujeres, los soldados tenían sus órdenes, pero imagínense, este ángel tuvo la satisfacción de aterrorizar a estos soldados. Imagínense, como un halcón o algo así. Imagínense que el ángel les hizo así, los apantalló, como diciendo, yo vi lo que le hicieron a Jesús. El ángel del Señor no movió la piedra para que el Señor saliera. El Señor ya no estaba. Él movió la piedra para que viera la gente que nadie entró y que sin embargo Jesús ya no estaba allí. Él había resucitado. Los soldados estaban paralizados de miedo cuando llegan las mujeres y ven la tumba vacía. Y el verso 5, el ángel se presentó a las mujeres de una forma más gentil de la que se presentó a los soldados y les dijo, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Esta es una fecha muy importante porque la resurrección de Cristo es crucial para nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14.
Primera de Corintios 15, 14 dice que si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, and so is your faith. In verse 17. And if Christ has not been raised y from the que dead, en vano your sería faith nuestra is fe, futile, y and que you are si still nuestra in your sins. y si Cristo no hubiera If our muerto, Savior was still nosotros dead, estaríamos then there muertos would be todavía en no nuestros hope for our pecados, salvation. A dead Savior cannot save porque anyone. un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Es por eso que nosotros It portrays a dead no Jesus still hanging on the cross. no podemos poner a Cristo todavía muerto en la cruz, porque alguien en la cruz no puede salvar a nadie, pero Jesús no está muerto, Él ha resucitado. And the resurrection of Jesus Christ Y la from the dead resurrección de affects Jesucristo not de la only him, muerte but it affects all of us who by faith are in him. Now, if our old nos sinful afecta a todos nature nosotros, los que hemos creído en Él por fe, was buried with Christ, removed from us as far as porque the east nuestros is from the pecados west, fueron what happened to sepultados us when con Jesus Cristo. rose from the dead? ¿Y qué pasó entonces si nosotros estuvimos allí en su muerte y en su sepultura? ¿Qué fue lo que pasó cuando God, who is rich in Él mercy, resucitó? because of his great La love palabra with which dice he que loved us, made us por ese alive amor con el que Él together nos with Christ. amó, nosotros Let me read that estamos again. juntamente He made con us Cristo. alive Él together nos dio with vida Christ. juntamente By con grace you Cristo. have been saved, Por and gracia raised us hemos up sido together salvos. with Christ. You were placed Nosotros into Christ when you put your faith in him. pusimos nuestra fe en Cristo y nosotros fuimos crucificados con Cristo. Nuestra vieja naturaleza fue muerta con Cristo, nuestros pecados fueron removidos de nosotros y entonces lo que resucitó con Cristo fue nuestra nueva naturaleza con Él. Jesus rose from the grave. He left our El old Señor se levantó de la muerte y dejó su vieja naturaleza en new nature. Where did la tumba. Nuesra nueva naturaleza viene de Cristo mismo. and when he rose, Y cuando Él resucitó, our new nature, nuestra nueva naturaleza the Bible teaches se us levantó that as con believers we nosotros. received a La new Biblia nature dice from que Christ, this new nosotros sinless spirit, recibimos una nueva naturaleza con Cristo, una naturaleza that is our new spirit. nueva. Ese es nuestro nuevo espíritu. Efesios 1 lo dice, 1:4. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora In Christ before todo esto estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Cristo resucitó de la tumba which had been in Christ, y nosotros estábamos con Él desde antes de la creación del mundo, rose with him. nosotros resucitamos con Él y porque Cristo resucitó, nosotros ahora tenemos vida eterna porque tenemos su vida. 2 Corinthians chapter Segunda de Corintios, capítulo 5, 17, verso 17. 2 Corinthians 5. Segunda de Corintios 5, 17. Therefore, if anyone is Por lo in tanto, Christ, si alguno está en Cristo, if you put your faith si in pones Christ tu fe en Cristo as your Savior, como as tu your Lord, Señor, como tu Salvador, como tu vida, He is a new creation. es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Tu vida antigua Crucified, buried, ha sido crucificada y sepultada para siempre. Y ha llegado ya lo nuevo. Tienes una nueva vida, hermano y we have hermana. not merely been renovated, No cleaned has up, sido renovado, paint job, made to look te a han little hecho better, hojalatería y but the pintura. old No, man has been put to death, tu nueva, buried forever, tu gone, vida and es now nueva. has a new spirit, a new Ahora nature, which is the tienes una essence nueva of who we naturaleza, are. tienes una It nueva comes from esencia Christ. que It viene makes us directamente new de people, Cristo. and Y ahora better yet, it has makes us sido children hecho of nuevo. God, Eres hijo de Dios, born of Him. nacido de nuevo. That's how La we vida can viene call de children. We Él. truly are children of God. Ahora eres hijo de Dios. And when this happens, Jesus Y called cuando us esto born again. sucedió, And therefore we no longer ahora belong to nosotros this world. somos nuevos. We have Y a new ahora ya no We are pertenecemos a este mundo, ahora somos And if you have been ciudadanos del born cielo. again, Y you si has nacido discover de that you nuevo, no tú longer descubrirás fit que ya with no Christ.
encajas en este mundo, Suit you anymore. ya no te queda, Because you are no longer porque ya no eres parte de este mundo. Another blessing is that because Otra bendición es our que old life has been a crucified, causa buried, de que and now tu gone, vida ha sido God crucificada will never con punish Cristo, you for your past el life Señor nunca te castigará por tu vida pasada, and removed from you. porque esa vida ya murió Against you. y ya no estará en tu Later contra that same jamás. resurrection morning, Y en esa mañana de resurrección, cuando el Señor turn Jesús to John's Gospel, John chapter se 20. apareció, vamos a Juan capítulo 20, el Señor se apareció a sus discípulos. 19. Juan 20, 19. Then the same day at evening, this is Resurrection Sunday, but it's at the end of the day. Al being final the del first day día, of the week, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús poniéndose en medio de ellos y los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver el Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cristo resucitado les da esta nueva vida espiritual, que es una vida nueva, una identidad nueva. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. Nosotros recibimos una vida espiritual nueva cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor por fe. Así que regreso y les pregunto, ¿estuviste allí cuando lo crucificaron al Señor? ¿Estuviste allí cuando el Señor fue sepultado en la tumba? ¿Estuviste allí cuando Él se levantó de la muerte? Si tú, por fe, has intercambiado tu vida por la de Él y has nacido de nuevo, sí, estuviste allí, unido a Él en su muerte, unido en su sepultura, y un nuevo tú resucitó con Él de la muerte. Tú estuviste allí. Si confiaste en Cristo para cambiarte y darte una vida nueva, tú puedes entrar en este intercambio hoy. Te invito a poner tu vida, si es que no lo conoces, para que Él sea tu Cordero, no simbólicamente, sino literalmente. Ofrece tu vida, confiesa tu pecado y pídele que se lleve tu pecado de ti, que se lleve todo eso para siempre. Y dile a Jesús que quieres su vida y que quieres la vida santa del Señor a cambio. Y tú nacerás de nuevo, y tú serás un hijo de Dios, y serás un ciudadano del cielo, ya no serás parte de este mundo. Es un milagro que ha sido posible a causa de la resurrección de Cristo. Y Él se levantó de la muerte para probar que Él es Dios y que Él puede hacer lo que prometió. Y Él prometió darte esta nueva vida a cambio de tu vida vieja. Si confías en Él, ¿confiarías en Él? ¿Confiarías en Él hoy? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por el poder de la cruz. Gracias por el poder de darnos una vida nueva. Y gracias, Señor, por tu gracia hacia nosotros y por la invitación que nos has extendido a nosotros. Gracias, Señor, porque tú deseas hacernos tus hijos. Señor, gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Y cómo te alabamos, Señor. Te damos gracias porque esa vida rebelde y malvada se ha ido para siempre. Nos has dado una vida nueva, un nuevo propósito,
process Y Señor, tú estás en el proceso de conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. process will be complete. Y un día ese proceso será completado porque tú vienes por tu iglesia, vienes a llevar tu iglesia contigo para vivir contigo Your kingdom and in your aquí en heavenly esta home. tierra, What a glorious future. en este hogar, Señor, que nos has dado. We thank and praise you for it. I pray this morning that you would Señor, cause faith to oramos rise para in que the tú hearts of those who have sigas dándonos fe. entered into this exchange, who have never yet Y by Señor, faith te pido por given you aquellos their life que in exchange for yours. no I pray han that you intercambiado su fulfill vida por la tuya, Señor. Te Father, pido that para que you tú would draw toques su corazón y los traigas a ti, Señor, que llenes su corazón aún ahora con gran deseo por ti, Señor, life that you offer us. y por la vida que tú ofreces. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Many others on our mind who we love and care for, Señor, scattered around this world. pido por todos aquellos que andan en el mundo vagando y que no son parte Have not de la familia, que exchanged no their lost life for han yours. intercambiado su vida de perdición por la tuya. You would use us. Oramos, Señor, para que tú nos uses. Oramos, Señor, para que tú Those obres that are en on el our minds right corazón now who need you, we pray for their de salvation. aquellos que necesitan We ask that you would salvación. empower us, that you Te would pedimos, embolden us, Señor, that you que would fill tú our mouths with llenes words, nuestras bocas, and that you would provide opportunities que tú to proveas, Señor, oportunidades para compartir declare this good news, y declarar estas buenas nuevas e invitarlos, Señor, a la familia de Dios. pray this in the name of Te lo Jesus. pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.